Ya empezamos a grabar y vamos a ver el ejercicio 18. ¿Qué nos dice el ejercicio 18? Pues ustedes ya vieron que si tienen dos subespacios vectoriales, pues la intersección siempre es un subespacio vectorial, ¿no? Acuérdense que esto denota subespacio. Este menor igual lo van a ver en muchos lados y aguas con eso porque depende del contexto en el que estén trabajando. A veces significa subgrupo, a veces significa ideal, a veces significa muchísimas cosas, ¿no? Topología, álgebra y en muchos lados significa varias cosas. En este caso significa subespacio, ¿sí? Entonces aguas con eso. Entonces vimos que la intersección es un subespacio, pero pues no sabemos nada de la unión, ¿verdad? Entonces este ejercicio nos da una caracterización para cuando la unión de subespacios va a ser un subespacio de un espacio vectorial B, ¿sí? Y esto va a pasar si, solo si, uno está contenido en el otro, W1 contenido en W2, o tenemos que W2 está contenido en W1. Si no, no hay forma, ¿va? Entonces eso es lo que tenemos que demostrar. Como es un sí, solo sí, pues tenemos dos direcciones, ¿sí? Entonces tenemos una ida y una vuelta, ¿vale? Aquí tenemos la vuelta y la ida. Entonces, pues, como en todo sí, solo sí, luego hay una dirección que es muy fácil y otra que es muy, no difícil, pero un poquito más tardada, ¿sí? Aquí tenemos la definición de subespacio vectorial, que les recuerdo que se tienen que satisfacer estas tres. El cero está en W, la suma es cerrada y también el producto por escalares es cerrado, ¿no? Que lo que ya habíamos hablado. Tienen una caracterización, de hecho, o sea, otra equivalencia de ser subespacio vectorial en la tarea que es la siguiente. ¿Dónde está? Esta de aquí, el ejercicio 16 nos dice que un subconjunto va a ser un subespacio vectorial si solo si el 0 está y esta X más Y está en W cuando tenemos un escalar y cualquier parejita en W, ¿no? Entonces esa es una caracterización también, como que se juntan estas dos, ¿sí? Y así solo tenemos que checar estas dos propiedades. Si no están acostumbrados, yo les sugiero que siempre ocupen esta definición, ¿va? Para que no se hagan bolas. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Como les dije, siempre hay una que es, Bueno, ¿sí? si en el examen nos toca hacerlo, alguna demostración me puede apoyar del ejercicio 16. Ujú. Sí, si en la tarea, digo, si en el examen viene algún ejercicio que puedan usar uno de la tarea, siempre y cuando no sea el mismo que quieren demostrar, pues sí lo pueden usar, ¿sí? Y nada más lo citan por ejercicio tal de la tarea, pues se tiene tal cosa. Y ya continúan con su demostración, ¿va? Entonces, Va, pues, gracias. ujú, para la vuelta, pues vamos a suponer que pasa esto de aquí, ¿no? Como es un no, pues vamos a suponer que pasa uno o el otro. Entonces vamos a supongamos, sin pérdida de generalidad, bueno, mejor voy a suponer los dos casos. Supongamos que W1 está contenido en W2, ¿sí? Porque vamos en la vuelta, entonces estas son nuestras hipótesis y queremos demostrar que W1, ay, dislexia, W2, W1 unión W2 es subespacio de B, ¿no? Entonces eso es lo que queremos demostrar. Como tenemos un no, primero debemos suponer uno y después el otro, ¿sí? En este caso son completamente análogos, entonces podrían poner, supongamos, sin pérdida de generalidad, que pasa esto de aquí, ¿no? Y lo otro, pues tendría que ser exactamente análogo, ¿no? Entonces hay que demostrar que este es un subespacio de B, ¿sí? ¿Qué pasa al tener esta contención de aquí con la unión? Bueno, pues si tenemos que W1 está contenido en W2, es decir, vamos a tener una papita aquí que es W2, y aquí vamos a tener a W1. Entonces, ¿qué pasa con la unión? Como W1 está contenido en W2, entonces W1 unión W2, pues ¿quién va a ser? Pues W2, W2. ¿no? Porque es el grandote. Lo estamos uniendo y este está, pues va a ser lo mismo que este, ¿no? Por propiedades de superior 1, creo, o 2, no recuerdo muy bien. Entonces tienen esta parte de aquí. ¿Qué pasa con W2? ¿Qué sabemos de W2? Pues ya sabemos que es un subespacio vectorial, ¿sí? Subespacio vectorial de B. Entonces, como es un subespacio vectorial y W2 es subespacio
de B, entonces W1 unión W2 es subespacio, bueno, vectorial de B, ¿no? Aquí me comí el vectorial, porque pues tenemos esta igualdad de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el otro caso? Si W2 está contenido en W1, ¿quién va a ser la unión? Pues vamos a tener en el otro caso que aquí está W1 y aquí está W2 y pues la unión va a ser W1, ¿sí? Entonces, pues se va a hacer, es completamente análogo, ¿cierto? Y pues ya tenemos esta parte de aquí. ¿Dudas con esta vuelta? Como les digo, pues es la más sencilla. Disculpa si en el examen pasa algo así, podemos poner análogo. Ujú. Ok, Siempre que sí se vea que es completamente análogo. Por ejemplo, en este caso, pues solo cambian los índices, ¿no? sí, Pero si es algo que no se vea completamente análogo, ahí sí mejor no. Les sugiero que mejor lo hagan pues todo completo, ¿sí? ok, gracias. Ujú. Entonces vamos en la ida ahora, pues en la ida vamos a suponer que W1 unión W2 es un subespacio de B. La hipótesis aquí es la siguiente. W1 unión W2 es subespacio de B, ¿sí? Tenemos que es subespacio de B. Entonces aquí pues no podríamos, directamente no se me ocurrió nada a mí, puede que a ustedes sí, pero si no se les ocurre directamente, pues lo usual es hacerlo por contradicción o por contrapositiva, pero yo elegí contradicción, entonces por contradicción es negar lo que queremos demostrar. Entonces, ¿cómo negamos esta parte de aquí? Pues se niega de la manera siguiente. Supongamos que pasa esto y W1 no está contenido en W2 y como estoy negando un no aquí, ¿cómo se niega un no? Pues pasa a ser un y W2 pues tampoco está contenido en W1, ¿sí? Entonces tenemos estas dos para hacerlo por contradicción. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues como no están contenidos, tenemos estos dos casos de aquí, ¿no? Este o este de acá. Entonces puede ser que se intersecten en un cachito o que sean disjuntos, ¿sí? Pero en ambos casos, ¿qué vamos a tener? Pues como no están contenidos, existe, a ver, W1 no está contenido en W2, entonces existe X que está en W1 y, bueno, tal que Oye, ahí este no no. podemos descartar el segundo caso, como desde el principio, ¿Por qué? porque, bueno, tenemos que, si son subespacios vectoriales, entonces al menos tienen que tener al cero, ¿no? Los dos. Y nada más hay que estudiar como el caso uno. Sí, es cierto, ¿verdad? Sí, porque sí se intersectan en el cero. Sí, tienes toda la razón. Entonces este no, nada más este. Bueno, de todas maneras no lo iba a usar, pero pues nada más era para ilustrarlo, ¿no? Pero sí, el cero siempre está en ambos, ¿verdad? Entonces aquí está el cero. Oye, disculpa esto de que W1 no está contenido en el 2 y los siguientes, por Ujú. hipótesis también, por la contradicción o qué onda. ¿Cómo? Ajá, o sea, ¿queremos demostrar eso o lo estamos tomando como verdadero, de que no está en contenido? Lo estamos suponiendo, Ok. Ajá, porque estamos vale. por contradicción, ¿no? Entonces, por contradicción suponemos que lo que nosotros queremos no se satisface, ¿sí? Entonces, nuestra segunda hipótesis, por así decirlo, ¿sí? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, esta es como la segunda hipótesis que tenemos. Entonces, como esto pasa, pues existe uno aquí que no está acá, ¿no? Y pues al revés, como esto no pasa, pues tenemos uno aquí que no está en W1, ¿sí? Entonces, existe Y que está en W2, tal que Y pues no está en W1, ¿no? Esto lo tenemos por estas dos condiciones de aquí, esta y esta, ¿sí? Por hipótesis. Entonces, ¿qué más se nos ocurriría hacer? Pues cómo, más bien, dado que, pues, ¿qué sabemos de W1? ¿Dónde está contenido? Pues ese siempre está contenido en su unión, ¿no? Y W2, pues también está contenido siempre en esta unión, ¿sí? Eso lo sabemos por superior 2 o 1, o teoría de conjuntos, como le quieran poner, ¿no? Entonces Tengo una nosotros, duda. ¿sí? Si en el examen, suponiendo que nos pongan algo así,
tenemos que justificar igual, poner por superior 1, ¿no lo podemos dar ya por hecho? Pues lo pueden dar ya por hecho. Yo lo pongo pues para, pues aunque se vea mal ponerlo, pues que sí lo recuerden que esas son propiedades que tienen en alguna parte, ¿sí? Gracias. Pero ustedes ya lo pueden dar por hecho. Si son propiedades así como estas, pues sí. Ahorita vamos a ver otras como la diferencia simétrica, que es así, no siempre se ven. Entonces ahí igual lo pueden poner que por superior 2 o teoría de conjuntos. Usualmente es verlo en teoría de conjuntos. En superior creo que no, pero no lo recuerdo, ¿sí? Entonces esto se lo pueden comer. Y pues ya tenemos esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que X está en W1 y que W1 está contenido en este de aquí, ¿no? Entonces, X, ¿dónde está? Pues en W1 unión W2, ¿sí? Y también tienen aquí a Y que está en W2 y W2 está contenido en este de aquí. Y Y también va a estar en W1 unión W2, ¿no? Por ser un espacio vectorial, un subespacio vectorial, ¿qué tenemos? Pues la suma se queda aquí. Entonces este elemento va a estar en W1, W2, ¿sí? Unión W2, por ser espacio vectorial y que tenemos su espacio vectorial y tenemos estas dos de aquí, ¿sí? Entonces al estar en esta unión pueden pasar varias cosas. Puede estar aquí, puede estar acá o en la intersección, ¿no? Pero sí o sí está en este o en ambos, ¿no? Pero entonces vamos a tener solo dos casitos. Entonces ahora vamos a poner el caso 1. ¿Qué pasa si X más Y está en W1? Entonces, como está en W1 y ¿quién más sabemos que está en W1? Este de aquí sabemos que está en W1, ¿sí? X está en W1 y sabemos que W1 es un subespacio, ¿sí? Por hipótesis. Entonces, ¿quién más sabemos que está en W1? Pues menos X también está en W1, ¿no? Su inverso aditivo. Entonces tenemos estos tres elementos importantes que están en W1, ¿sí? Como están en W1, pues podemos operarlos aquí porque es un subespacio. Pues yo puedo sumar estos elementos de aquí. Este y este de aquí, porque ambos están en W1. Entonces, por ser un subespacio, pues yo tengo que X más Y menos X, bueno, aquí es más menos X, pero ya saben que es lo mismo, está en W1, ¿sí? Pero al estar en W1 y por ser un subespacio vectorial, yo tengo que la suma conmuta y todos los axiomas de espacio vectorial, ¿no? Entonces, esto me implica que Y más X más menos X está en W1, ¿sí? Pero ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que Y está en W1, ¿sí? Porque esto de aquí me da el 0 del espacio vectorial B, que también está aquí, ¿no? Entonces ya tengo esta parte de aquí, pero ¿qué quiere decir eso? Pues una contradicción, ¿no? Porque yo tengo acá que este Y que estoy tomando en W2 no puede estar en W1. Entonces aquí yo tengo una contradicción, pues Y no pertenece a W1, ¿sí? Eso es lo que yo dije. Entonces ya tengo una contradicción. ¿Y de dónde vino la contradicción? Pues de suponer que no pasaba, que pasa esto, ¿sí? Pero todavía me falta otro caso. Me falta el caso 2. ¿Qué pasaría? Pues si X más Y está ahora en W2, pues yo tengo que pasa esto. Y también tengo otro elemento que está en W2. Y como este está en W2, pues entonces menos Y también está en W2 porque es un subespacio vectorial. Por ser W2 un subespacio, ¿qué voy a tener? Pues que esta suma de X más Y más menos Y, pues también está en W2. Pero al estar en W2, pues ¿esto qué quiere decir? Pues que X está en W2, ¿sí? Porque esto me da el 0 y pues ya tendría esto de aquí, pero esto también es una contradicción. ¿Y por qué es una contradicción? Porque yo dije que este X que me estoy tomando en W1
no puede estar en W2, ¿sí? Porque yo estoy diciendo que no pasa eso. También es una contradicción, pues X no está en W2, ¿sí? Entonces, en ambos casos tengo una contradicción, por lo tanto, voy a tener que... ¿De dónde vino la contradicción? Pues vino de suponer que no se satisfacía esto de aquí, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no me cabe. Por lo tanto, pues W1 está contenido en W2 o W2 está contenido en W1, ¿sí? Porque de ahí vino la contradicción de suponer que eso no pasaba. Y en ambos casos tenemos una contradicción y ya no hay otro caso. Entonces, por lo tanto, Una pregunta. ¿sí? Donde dices que W1 está contenido en en W1 unión, Ujú. W2 es por... No lo sacaste del enunciado, ¿verdad? No, eso es por superior 2 o 1. Ok, ¿Sí? ya. Acuérdense que la unión siempre está contenida en el conjunto, la unión de dos conjuntos, los conjuntos siempre están contenidos en la unión, ¿sí? Siempre tienen eso. Acuérdense de las Ok. papas, Gracias. ¿sí? Yo también tengo una duda. Ujú. ¿Qué sucede en el caso de la intersección? Pues si está en la intersección, pues está en uno y en el otro, ¿no? En particular está en uno, el que sea, W1 y en W2. Pero pues está en W1, entonces puedes tomar lo que esté en el caso 1, por ejemplo, o en el caso 2. Por eso es que nada más se parte en dos casos, porque tienen, si X más Y está en W1, intersección W2, pues esto siempre está contenido en W1. Acuérdense, la intersección está contenida en los conjuntos, ¿sí? O también está, bueno, y más bien también X más Y está en W1 intersección W2 y ese también está contenido en W2, ¿no? Entonces está en este y en este. Así que sin pérdida de generalidad puedes suponer que pues está aquí y ya todo es lo mismo. Vale, gracias. Ujú. Acuérdense, yo sé que esas propiedades igual y ya no se acuerdan, pero si ustedes tienen W1, W2, ¿quién es su unión? Pues la unión es lo azul, ¿no? Todo esto y esto, las dos papas, ¿no? Entonces, como son las dos papas, pues en esto azul está W1 y también está W2. ¿Y quién es la intersección? Pues es esto moradito de aquí. Y como es lo moradito, pues esto moradito está aquí y también está aquí, ¿sí? Entonces, siempre usan los diagramas estos. Eso es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna otra duda con este ejercicio? ¿No? Vamos a dar un... No, creo que no. Va. Entonces sí está un poco complicado en el sentido de que pues a veces uno no se da cuenta de esas cosas. Pero cuando algo no les salga directamente, pues luego pásense a contradicción o contrapositiva y de alguna manera les van a empezar a salir, ¿va? Entonces vamos a empezar con el 24 ahora. ¿Qué les dice lo siguiente? Pues si ustedes tienen B como R4, ¿quién es R4? Pues son las cuartas ordenadas, ¿no? X1, X2, X3 y X cuarta, tales que, pues X y están los reales, ¿no? Para ahí en 1, 2, 3 y 4. Ahí. Eso es R4. ¿Sí? Eso es nuestro R4, que son las cuartas ordenadas. Y tenemos W1, que es este de aquí. Son las cuartas, pero que en su coordenada 3 y 4, pues valen 0 y lo otro, pues lo que sea, ¿sí? Esto de ahí. Y pues W2 lo mismo, que las primeras dos valen 0 y las otras pues son diferentes de 0. ¿Sí? Entonces nos pide demostrar que R4 es la suma directa de W1 con W2. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos por la clase 7, que es la última? Pues vieron dos conceptos muy importantes. El primero es cuando una suma es directa y cuando un espacio vectorial es la suma directa. Aguas con esto porque aquí siempre se me confunden. ¿Qué es una suma directa? Y cuando un subespacio es suma directa. Si ustedes tienen dos subespacios, W1 y W2, siempre pueden formar el espacio suma, ¿sí? Este de aquí. Entonces, esta suma, ¿qué pasa? Pues esta suma se puede hacer directa. ¿Qué significa ser directa? Pues significa que su intersección sea 0, ¿sí? El 0 del espacio vectorial que está en ambos espacios, ¿sí?
Si esto pasa, si esta intersección sucede que es solo el 0, pues va a ser directa y la vamos a denotar de esta forma. Es decir, el más que tengo aquí, le pongo una bolita, ¿sí? Si esto pasa. En la otra definición que ustedes tienen es cuando B es suma directa de W1 y W2, que son cosas muy distintas a que B sea suma directa, a que la suma sea directa, ¿sí? En este caso se piden otra condición, aparte de que sea directa la suma, se pide que B también sea suma de estos dos, ¿sí? Son cosas muy diferentes. No las confundan porque luego nada más me checan esta condición y pues esta también es muy importante, ¿sí? De hecho, esa es una de las más importantes en esta definición, ¿no? Para que pues sí se satisfaga esta igualdad de aquí. Entonces, aguas con estos dos conceptos. Primero definimos uno para después poder definir el otro, pero no son lo mismo, ¿sí? Entonces queremos ver que R es suma directa de estos dos. Entonces, para empezar deberíamos de checar que W1 y W2 son subespacios, pero ya no lo vamos a checar, lo vamos a tener, lo vamos a ver como que se satisface ya, ¿no? Entonces, eso es lo primerito que deberían de checar, pero en este caso no lo tienen que checar. Tampoco en el examen, si viniera algo así, lo tienen que checar porque pues no les van a poner un espacio muy rebuscado. Si les ponen unos subespacios que sean demasiado, que no se vea a la vista que son subespacios vectoriales y que nunca los han trabajado, sí conviene que prueben que sean subespacios, porque luego hay ejercicios que no lo son y pues ya no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, si son muy rebuscados, si les conviene en la tarea, en el examen, pues no lo tienen que mostrar a menos que se lo pidan, ¿sí? El ejercicio. Entonces hay que ver esta parte de aquí. Entonces, hay que demostrar uno por demostrar que R4 pues es la suma de W1 más W2. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos demostrar como primer paso, por lo que nos dice la definición. Entonces, ¿qué contención es clara en esta de aquí? Porque son subconjuntos. Entonces, aquí hay una contención y aquí hay otra contención. Entonces, ¿qué contención? Pues es clara siempre. Siempre va a haber dos contenciones claras en este y en este. La primera de aquí va a ser esta de aquí. Esta siempre es clara, pues la suma es un subespacio vectorial de R4, ¿sí? Y pues si no quieren usar esa justificación, pues W1 es un subconjunto de R4 y W2 también es un subconjunto de R4. Y pues, ¿quién es la suma de aquí? Pues es el subconjunto de W1 más W2, tal que W1 chiquita está en W1 grandota y W2 también está en W2 grandota, ¿sí? Entonces estas pues siguen siendo cuartas ordenadas, ¿no? Entonces esta siempre es clara. No importa qué espacios tengan aquí, al ser subespacio es subconjunto y este también es un subconjunto, ¿no? Entonces esta de aquí siempre va a ser clara, siempre la van a tener. Entonces esta es clara y ya no probamos nada. No tienen que probar nada. En el examen, si viniera, tampoco tienen que probar esta de aquí porque solo les va a gastar más tiempo, ¿sí? Entonces, pues ya tienen esta, ¿no? La otra, pues esa sí no la sabemos. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Pues que R4 esté contenido en el W1 más W2, ¿no? Y esta, quién sabe si la tenemos. Esta sí, hay que demostrarla. Entonces, como es una contención de conjuntos, vamos a tomarnos un X fijo pero arbitrario que esté en R4 y hay que demostrar que está en esta suma. ¿Eso qué quiere decir? Pues hay que demostrar que existen W1 en W1 y W2 en W2, tales que pues este X es suma de W1 más W2, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros queremos encontrar. Como es una existencia, debemos exhibir el elemento que nos funciona. Ay, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Entonces debemos exhibir el elemento que nos funciona, ¿sí? Entonces no se vale que ustedes den un elemento, no sé, A, que está en F, por dar un ejemplo, ¿no? Aquí, y
para todo A, ¿no? Entonces no se vale que usen algo así, tienen que decir sea o tomemos W1 igual a, y aquí me lo ponen. W2 igual a, y aquí lo ponen, porque les están pidiendo que exista. Les están pidiendo que ustedes exhiban este elemento y digan que sí satisface esta condición, ¿no? Entonces no se valen las existencias poner un elemento que no se vea fijo y arbitrario, no fijo y de dónde salió, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues yo sé que X es X1, X2, X3 y X4, ¿sí? Esta cuarta ordenada. Quiero un elemento W1 chiquita que esté en W1, es decir, que sus dos últimas coordenadas sean 0 y también otro que sus dos primeras coordenadas sean 0. Y aparte quiero que sí esté bien definido, ¿no? Que yo sí lo conozca. Yo lo único que conozco pues es este, fijo pero arbitrario, pero yo lo conozco, ¿no? Porque lo estoy fijando, sea. Entonces, pues este X yo lo puedo escribir de la siguiente forma. Lo puedo escribir como X1, X2, 00, y esto es un paréntesis porque no está dentro de esta demostración, más 0, 0, X3, X cuarta, ¿no? O sea, como que lo descompongo y sumo estos dos. ¿Por qué? Pues porque las operaciones de R4, aunque aquí no lo diga, son coordenada a coordenada, ¿sí? Cuando no se especifican son las usuales que siempre se usan. Entonces, como son coordenada a coordenada, pues yo lo puedo despejar o lo puedo poner de esta forma. Primero pongo estas dos y a lo demás le pongo 0 y pongo 2 ceros acá y las otras las dejo igual, ¿no? Si ustedes suman coordenada a coordenada, pues les da este de aquí. ¿Vale? Entonces esto lo podemos hacer por las operaciones. Entonces, pues a partir de esto, si ustedes checan este de aquí, pues este está en W1. ¿Por qué? Pues satisface que las últimas dos coordenadas son 0. Y este está en W2 porque las primeras dos coordenadas son 0, ¿sí? Aquí está la descripción. Entonces, pues ya podemos dar los elementos que nos funcionan. Tomemos W1 como X1, X2 y lo demás 0 y W2 como 0, 0, X3, X cuarta. Este pues claramente está en W1, este también está en W2 y es tal que si ustedes suman W1 más W2, ¿qué les da? Pues tienen X1, X2, 0, 0 más 0, 0, X3, X4, ¿sí? Sumando coordenada a coordenada, pues les queda X1, X2, X3 y X cuarta. ¿Y eso quién es? Pues les da X, ¿no? Entonces ya los exhibí, son estos de aquí, y ya mostré que satisfacen esta propiedad de aquí. Por lo tanto, R4, pues sí es la suma de W1 más W2, ¿sí? ¿Dudas con esta demostración? Disculpa, ahí podríamos también nada más, por último, decir que el vector X pertenece a la suma y como pertenece a R4 y a la suma, pues ya se demuestra la contención. No, porque tienes que exhibir directamente los que acuérdate que este de aquí, la suma ¿quién es? Pues es W1 más W2, ¿no? Tales que W1 está en W1, W2 está en W2, ¿no? Entonces son elementos que se ven como una suma donde uno está en W1 y el otro está en W2, ¿sí? Directamente, pues sí, se puede ver así a ojo que sí lo puedo partir, ¿no? Como dije aquí, lo puedo partir en uno en W1 y otro en W2, ¿no? Pero formalmente lo tienen que escribir de la siguiente forma. Tomemos este o sean tales. Es claro que está en W1 y está en W2 y además satisface esta propiedad de acá, ¿sí? Si bien se ve a ojo que va a ser claro que pasa eso, la escritura del ejercicio es completamente diferente, ¿sí? No podemos ponerlo es claro porque pues no es formal, tenemos que escribirlo como nos lo indica la definición, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Entonces este es una elipsis, entonces esto de aquí no lo tomen en cuenta. Esto nada más es para que ustedes lo hagan en sucio y ya después lo pongan bonito de esta manera, ¿sí?
Entonces, si no hay más dudas, vamos a la intersección, ¿no? Bueno, y para la primera contención la que dijimos que era como clara, esa sí la podemos asumir Ujú. en los ejercicios del examen. Sí, es así. Esa siempre, no la hagan, no, porque siempre no sé por qué no me hacen caso de que es clara. Quizá no es clara para ustedes, entonces si no es clara, pues sí pregunten, porque nada más están perdiendo tiempo y también se hace rebuscado el hecho de que ustedes estén demostrando algo que ya no tienen que demostrar en este caso, ¿sí? Entonces, si no es clara, es mejor que hablen y digan, no, es que sigo sin entender por qué es clara. Para mí no lo es. Y se vale porque hay cosas que para uno no son claras y para muchas personas lo son, ¿no? Y si eso sigue pasando toda la vida, pero no tiene nada de malo, ¿sí? Entonces, esta sí pónganla así, es clara. Ya ni siquiera pongan porque es clara si quieren. Y pues si quieren pueden poner esto, ¿no? O es subespacio. Es clara, pues es subespacio. ¿Sí? Entonces pueden ponerla de esta forma o esta forma y ya. No hacen una hoja más de esto porque eso ya está mal, ¿sí? Hacer una hoja de eso. Ya es hacer algo rebuscado de algo que no deben de hacerlo, ¿sí? Entonces ya terminamos esta y nos falta pues la intersección, ¿sí? Esto de aquí. Ya no creo que bueno, yo creo que sí me da tiempo. Entonces, ¿qué pasa en la intersección? Pues queremos ver que W1 intersección W2 ahí, es igual al 0. Ya no le pongo sub b ni nada porque ya sabemos que solo hay un 0, ¿no? Entonces vamos a ver esta de aquí. De nuevo hay una contención que es clara. Como nos dijo su compañero, pues estos son subespacios y el 0 siempre está. Es un subespacio y el 0 siempre está, ¿no? Entonces, pues 0, este de aquí, siempre está contenido en W1 intersección W2, ¿sí? Esta de aquí, siempre se tiene. Pues W1 intersección W2 es subespacio de B. Al ser subespacio, el 0 está aquí. Y como está, pues este subconjunto está contenido aquí, ¿no? Entonces esa siempre es clara. La otra, pues no tanto. Hay que ver que W1, intersección W2, está contenida en este de aquí, ¿no? Este es el por demostrar que tenemos que hacer. Entonces, de nuevo, como es una contención de conjuntos, tenemos que tomarnos un elemento, X, que está en W1, intersección W2, y ver qué es este elemento de acá, ¿no? Entonces, como X está aquí, pues entonces, pues X es voy a poner que X es de tal forma. Supongamos que es esta cuarta, X1, X2, X3, X4, eso es X, ¿no? Entonces, como está en esta intersección, está en ambos, ¿sí? Entonces, como X está en W1, entonces, ¿qué pasa al estar en W1? Pues al estar en W1, las últimas dos coordenadas, esta y esta, tienen que ser 0. X3 es igual a 0 y X4 es igual a 0, ¿sí? Como X está en W2, entonces, ¿qué pasa con las primeras dos? Pues son 0. X1 es 0 y X2 es 0, ¿sí? Porque esa es nuestra definición de W1 y W2. W1 son las que últimas coordenadas 0, W2 primeras dos 0. Entonces tenemos esta parte de aquí, pero eso quiere decir que, por lo tanto, X pues es el 0 vector, ¿no? Porque el 0 vector es aquel que todas sus coordenadas son 0, en este caso, en R4, porque todas son 0, ¿no? Por lo tanto, paso esto de aquí y W1 intersección W2, pues está contenido en el 0, ¿no? Si yo me tomo uno de aquí, resulta ser el 0, ¿sí? Y pues así, por lo tanto, pues si es solo el 0 la intersección, y pues como es solo 0, ya tenemos que, por lo tanto, R4 pues sí es la suma directa de W1 con W2, ¿no? Y eso se ve rápido porque por cómo están definidos los espacios W1 y W2, ¿no? Pero que estén definidos así, pues no quiere decir que tenga que poner que es inmediato. Tengo que de verdad checar que satisface todas las propiedades, las dos propiedades. ¿Esto fue por la segunda definición que diste? Ujú. Sí, por la definición de W1 y aquí por definición
de W2, ¿no? Ah, no, o sea, me refiero a que hicimos, bueno, como 2 ejercicios porque la definición, Ah, o sí, sea, que tenemos que comprobar dos cosas. sí, 2 cosas por esta. Ah, Ah, ya. tienen ok. otra equivalencia que les dice que es cuando se escribe de manera única, ¿no? Pero igual cuando se escribe de manera única tienen que checar 2 cosas, que se escriba de esa forma y que además sea única esa escritura. Entonces yo considero que es muchísimo mejor que ustedes usen esta de aquí, esta definición, porque no les confunde y cuando usan la de la escritura única, luego nada más me demuestran que es única y no me demuestran por qué se escribe así, pero eso sí lo tienen que demostrar, ¿sí? Entonces les sugiero que usen la definición, en vez de la equivalencia, que es el teorema, no me acuerdo qué número, pero que está después de esta parte. Gracias. Ujú. ¿Ya nadie más tiene dudas para pasar al último? Bueno, ahí por las definiciones de W2 y W1, pues pues, o sea, y tomamos el elemento arbitrario en la intersección, pues Ujú. sí es como que fácil ver que el cero Sí, es el único elemento en la intersección, ¿no? Pero en general hay como otras estrategias para ver que el cero sea el único y que no haya otro. Creo que no. En todos los ejercicios de la tarea del veintitantos en adelante que tienen que ver qué suma, siempre se usa la misma estrategia. Ver que está y checar la primera condición, checar la segunda condición. Ay, ¿qué hice? Y pues checando estas dos, como se deben de satisfacer al mismo tiempo, llegas a que es de X. Sí, siempre es así, creo. Bueno, Ok, los ok, que yo hice. Ujú, vale, gracias. ujú. ¿Otra duda? Yo creo que el último no me va a dar tiempo de hacerlo, pero como les digo, no es necesario que hagan los más complicados. Bueno, no complicados, sino como talachudos, son talachudos en ese sentido. Pero de todas maneras vamos a empezarlo para que no se quede con la duda qué es este. Y también como un bonito ejemplo de que los espacios vectoriales no solo son flechas con sentido y dirección, ¿no? Entonces, nos dice el ejercicio 30 lo siguiente. Tenemos 2 subconjuntos. Nos recuerda que es la diferencia simétrica, que quién es esto, pues los uno y les quito su intersección, ¿no? En términos de papas, pues es lo siguiente, si ustedes tienen X y Y, los unen y le quitan la intersección. Entonces todo esto, y esto de aquí, pues lo tachan, esto de esta aquí, esto se va, ¿no? Entonces la diferencia simétrica. Y también denotemos por P de X al conjunto potencia de X. ¿Qué es el conjunto potencia de X? Pues el conjunto potencia de X va a ser el conjunto, aquí se los recuerdo, es el conjunto formado por todos los subconjuntos de X. ¿Eso qué quiere decir? Pues si ustedes se toman un elemento en el potencia, este va a ser un elemento en el potencia de X y solo si A es un subconjunto de X. Esto quiere decir también que si ustedes tienen un subconjunto de X, pues es un elemento de la potencia, ¿no? Porque vamos ida y vuelta. Entonces ese es el potencia de X, ¿no? Elementos son subconjuntos del conjunto que tengo aquí. Aquí en estos paréntesis. Sí, entonces eso es el potencia. Y también recordemos que Z2 es un campo. ¿Quién es Z2? Pues Z2 van a ser los Z2, van a ser estas dos clases de equivalencia. ¿Y qué era una clase de equivalencia? Pues es un conjunto. El conjunto 0 va a ser la clase de equivalencia de los X que están en Z, tales que X es congruente con 0 módulo 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que X sea congruente con 0 módulo 2? Pues eso quiere decir que X menos 0 es igual a un 2K para un K que está en los enteros, ¿sí? Eso quiere decir que X es igual a 2K con K que está en los enteros, es decir, X es un par. Entonces los X que están aquí en este conjunto, que es un conjunto, esta clase de equivalencia, son los enteros pares, ¿sí? Los que me dejan residuo 0 al dividirlos entre 2, ¿sí? Es decir, en este de aquí van a estar ¿quiénes? Pues 0, también los negativos, no me voy desde atrás. Va a estar menos 2, 0, 2, 4, y aquí vienen más, y así nos vamos, ¿no? Todos los pares están en esta bolsita de aquí. Es como dividir mis enteros en dos bolsitas. ¿Quién es la otra bolsita que tengo aquí? Pues es la clase de equivalencia del 1,
que son los X que están en los enteros, tales que X es congruente con 1 módulo 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que X menos 1 es igual a 2K con K en los enteros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que X es igual a 2K más 1 con K en los enteros. Es decir, X es impar, ¿no? Recuerden que esta era la definición de impar y esta es la definición de par. Entonces, en este saquito yo voy a tener a los impares, ¿sí? Desde los negativos, todos los que vienen aquí, menos 1, 1, 3, 5 y así nos seguimos, ¿sí? Entonces, ¿qué es Z2? Pues es partir Z en dos bolsitas. En la primera bolsita de aquí van a tener a los pares, en la otra bolsita los impares, ¿no? Y en general, eso va a ser ZN. ZN son bolsitas en donde voy a ir poniendo las clases de equivalencia desde 0 hasta n-1, ¿no? La clase de equivalencia de n es la misma que la de 0, ¿vale? Esto se debe de ver en Superior 2 y si no lo recuerdan, pueden checar el libro de Corina, no recuerdo cómo se llamaba, curso introductorio creo del álgebra, y ahí está bien. No creo. Este ejercicio es interesante porque con esto se puede dar cuenta uno. Bueno, si no han llevado Superior 2, si quieren les puedo hacer un resumen de esto y me dicen, pero técnicamente no vamos a usar nada de Z2. Lo que vamos a usar de Z2 es que recuerden que Z2 es un campo. ¿Por qué es un campo? Bueno, pues esa es una pregunta demasiado interesante. De hecho, ZP con P' es campo y son muy interesantes estos de aquí, estos dominios enteros, estos campos. Son muy interesantes cuando tienen un P', los ZN son campos, ¿no? Pero ya no me va a dar tiempo verlo. Yo creo que este se los voy a dar resuelto. No vamos a usar nada. No se usa nada de Z2, pero pues es interesante y sí es, hasta eso creo que sí es bueno que ustedes los físicos lo sepan por los cosas de teorema de Noether, pero no lo sé. Entonces, se los voy a dejar resuelto y bien hecho, porque ya no me dio tiempo, ¿sí? Es que es mejor que sepan lo básico que cómo hacer un ejercicio complicado. Entonces, se los mando, ¿va? Sí, gracias. Vale, Karin. Entonces nos vemos pues el próximo martes. Si tienen Muchas alguna gracias. duda, me dicen. Gracias. Karen, muchas gracias. Que tengas buena tarde. Igualmente. Gracias, nos vemos.